La recibimos ya formalmente, Alicia Gutiérrez, diputada provincial. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, Alicia, vamos justamente a hacer junto con Héctor Martín Galeano una introducción a lo que ha sido justamente este tema que ha generado muchas opiniones sobre lo que ha sido la renuncia de fiscal Fesia, Héctor. Así es, ya vamos a hablar con Alicia Gutiérrez de este tema concretamente. Antes, como tema disparador, les informo que mañana está prevista en los tribunales de Santa Fe una audiencia de prisión preventiva para el hermano de Fernanda Baraldo, un policía de 39 años, oriundo de Esperanza, acusado de ser partícipe necesario de del abuso sexual con acceso carnal que su padre llamado Víctor Hugo Baraldo, de 55 años, aparentemente, en apariencia, según la prueba colectada, le propinó a su nieto de 11 en la ciudad de Esperanza entre octubre y diciembre del año 2013. Si vemos imágenes de la familia Baraldo que estuvieron visitando Zona Crítica hace 2 fines de semana, ahí está justamente Fernanda Baraldo, una valiente madre esperancina que tuvo que denunciar a sus padres y a su hermano, a sus padres Víctor Hugo Baraldo y a su madre Nidia Noemí Morandini, además de su hermano de 39 años que está detenido, también el tío del menor abusado. Ahí estamos viendo ese hombre que aparecía en pantalla, es la pareja de Fernanda Baraldo, que también con valentía acompaña el proceso. Esta investigación se inicia gracias a que esta madre valiente encuentra en un celular una foto que comprometía mucho a su padre, que daba cuenta de la intimidad del padre, las zonas íntimas del padre, sentado en un sillón al lado de su hijito de 11 años en ese momento. La madre presentó la denuncia prosperó porque la tramitó Clelia Trocero, fiscal a cargo de la Unidad Especial de Esperanza, la unidad fiscal, y lograron poner tras las rejas primero al padre, mejor dicho al abuelo del niño abusado, insisto, Víctor Hugo Baraldo, a quien se le imputó abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser guardador, por ser la víctima menor de 13 años y por la reiteración en el tiempo del caso. Además, luego fue detenida la abuela del niño, llamada Nidia Morandini, que se le imputó facilitamiento de la corrupción de menores agravado por el vínculo, la edad de la víctima y la persistencia en el tiempo del hecho. Esto viene a cuento a que en estos casos nunca hay, en estos casos donde el delito es tan íntimo, tan privado, nunca hay una prueba que dé cuenta con contundencia del hecho, una filmación, por ejemplo, una foto, más allá que apareció la foto. Sino que lo importante aquí es lo que se conoce como el testimonio en cámara Gesell del menor abusado. Ya explicamos en varias oportunidades cómo funciona la cámara Gesell. Gesell es el nombre del fundador de este método de captación de un testimonio de un menor, y por eso que se bautizó así a esta declaración. Funciona de esta manera: un menor, para que no declare frente a un juez, frente a un fiscal, para que no sea revictimizado, para que tenga mejores condiciones de declarar, lo hace dentro de un ámbito mucho más amable, con psicólogos, asistentes, funcionarios judiciales en el caso de que sea necesario, y puede durar 30 minutos como puede durar 6 horas una cámara Gesell, y en ese contexto el menor abusado en este caso cuenta todas sus vivencias, en este caso malas. El menor contó, que es un nene además de 11 años, contó que fue abusado por su abuelo, que su abuela participaba del abuso y que su tío, policía, sabía del abuso. ¿Qué pasó? La investigación quedó trunca el 10 de agosto pasado porque el fiscal regional Fesia, en ese momento fiscal regional, aparta a Clelia Trocero de la investigación judicial justo cuando Clelia Trocero había resuelto elevar a juicio la causa. Es decir, estaba a punto de concluir con la etapa de instrucción, con la investigación, y elevarla para que se dicte sentencia. Fesia la apartó de la investigación a Clelia Trocero y esto retrasó un montón el proceso judicial, que tuvo 2 meses sin fiscal. Esto tomó impulso en las últimas horas, como le decía, porque el fiscal que se hizo cargo, que se llama De Pedro, ordenó una serie de medidas, entre ellas la audiencia imputativa para el tío del menor, el hermano de Fernanda Baraldo, a quien recién veíamos, como partícipe necesario de los abusos del niño. A esto se suma otra situación. La abuela Morandini es jefa de personal de una de las empresas más importantes de Esperanza, tal vez
la segunda o la tercera empresa más importante con mucho poder económico en Esperanza. Y fíjense ustedes que a tal punto se dice que esto ha torcido la voluntad de la justicia que Morandini está detenida en una comisaría que se acondicionó especialmente para recibirla. Una mujer no puede estar detenida en una comisaría común, y menos en una comisaría donde eventualmente podrían alojarse hombres. Esto lo impide cualquier tratado internacional y cualquier tratado básico de convivencia de presos. Sin embargo, le acondicionaron una comisaría en Esperanza para que esté detenida ahí esta mujer. Y el padre, el abuelo de este menor, está detenido domiciliariamente gracias a un beneficio que le otorgó el juez Carraro. Es decir, fíjense ustedes, menores de 70 años, no son enfermos terminales, están en condiciones de detención, digamos, mucho menos graves que cualquier ciudadano de a pie. Y la familia Baraldo, que había presentado esta denuncia en su momento, había confiado en el conocimiento de un abogado, que el abogado en su momento llegó a pedir que se aparte la fiscal. La fiscal que estaba haciendo las cosas más o menos bien, que había logrado colectar pruebas, que había impulsado la Cámara Gesell, ¿qué fiscal, qué abogado de parte de víctima va a pedir que se aparte una fiscal que está haciendo las cosas bien? Muy sospechoso también esto en la ciudad de Esperanza. Esto llegó a un estado de ebullición tal que esta familia que estamos viendo en pantalla ahora, para quienes nos siguen por Cablevisión, se entrevistó el mismo jueves que renunció Fesia, o que hizo público, se trascendió su renuncia, con el ministro Juan Lewis, contándole toda esta situación, y también con el fiscal Julio de Olazábal. Es un caso que refleja cómo funciona las dificultades que tiene la justicia en ciudades que están a 40 kilómetros de la capital, y además que describe cómo ayudaba, entre comillas, Fesia a las investigaciones que se hacían en profundidad de su subalterno, en este caso de la doctora Clelia Trocero, que además anteriormente lo había denunciado a Fesia por violencia de género, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por tráfico de influencia. Seguramente de esto quiere hablar también nuestra invitada Alicia Gutiérrez. Cargos que no parecen menores, ¿no? No, seguramente no. La verdad que no me sorprende, por lo menos a mí no me sorprende este tema con el doctor Fesia, porque en el caso Díaz, digo, él renuncia, el fiscal regional, doctor Fesia, en el mismo momento que se producía una ebullición muy importante y un escándalo importante en la ciudad de Vera por el tema de el abuso sexual de que había sido objeto la hija de Díaz, un ex compañero en la justicia, si bien no del mismo nivel, sino que era empleado judicial y ahora empleado del Ministerio Público de la Defensa, que era Díaz, del doctor Fesia. Y, digamos, el corrillo de los tribunales y de la localidad hablan de la vinculación estrecha entre Díaz y el doctor Fesia, y el que trató en todo momento de encubrir la actuación de Díaz, que tuvo muchísimos idas y venidas, a tal punto que la última vez intervienen y están involucrados 2 defensores, supuestamente también algún fiscal y por supuesto la policía, donde de alguna manera obligan a la chica violada, o sea a la víctima, a introducirse en la celda del victimario. Y esto es grave, gravísimo, y entonces yo realicé un pedido de informe, pero mi preocupación va mucho más allá, no es para presentar un pedido de informe y salir en la prensa. Mi preocupación va de que no queremos más funcionarios como el doctor Fesia dentro de la justicia, que pueden estar involucrados, no puedo asegurarlo, pero digamos, ya había un caso anterior en la localidad de Vera, donde también el corrillo de los tribunales era la supuesta vinculación del mismo, como fue en una especie de prostíbulo con menores de 10 años, 11 y 12, en la cual participaba un grupo importante de empleados y empleadas de la justicia. Ahora, Alicia, perdón, ¿no? Con respecto a eso, ¿qué pasa con el apoyo político que después se le retira a Fesia? Pero Fesia es un hombre del riñón radical, del intendente de la ciudad, digo, del sector de UNL. Digo, ¿ellos desconocían todo esto que vos estabas contando? No lo sé. Bueno, uno presupone que no, es imposible desconocerlo. Me parece que
que a lo mejor no lo conocían, pero A lo que voy aún es- así yo no justifico, No, ni aun obvio, cuando pero- fueras alguien cercano a mí. Pero es En interesante un lo que vos dijiste caso recién. Sí, de delito aberrante como este, me parece que A lo todo que voy apoyo- es interesante lo que vos dijiste recién. El pedido de informe que yo presenté tiene que ver no con salir en la prensa, sino porque no queremos más este tipo de funcionarios judiciales dentro de la justicia. Pero Y sobre insisto con todo esto, el digo, nuevo es interesante sistema, que sí. la clase política tome de manera urgente, te diría, cartas en el asunto, como lo hace Alicia Gutiérrez, pero evidentemente también hay otro sector que decidió apoyarlo a Fesia para que llegue donde llegó y no dirían cubrirlo, pero de alguna manera pareciera ser que no estaban al tanto de todos estos hechos que también son bastante conocidos. Digo, es raro que no hayan estado al tanto. Sí, yo más allá de eso, yo quiero rescatar absolutamente el nuevo sistema penal. Sé que muchos vicios de algunos que estaban en el viejo sistema se han trasladado al nuevo sistema y es lo que estamos tratando todos de que no suceda, pero... por ejemplo, en los casos, bueno, en primer lugar lo que decía recién Héctor Galeano del caso de la fiscal Trocero que denuncia acoso laboral bueno, no lo dice, pero y otros tipos de acoso, lo plantea claramente. Me parece bien que no haya hecho eje en eso, sino también en la actitud y en un caso tan importante también... muy sospechosamente del mismo tenor, en el cual hay un abuso sexual agravado por el vínculo. Pero bueno, digo, acá también el Ministerio Público de la Defensa tiene que dar explicaciones. Los dos defensores que facilitaron o participaron de ese evento, las fuerzas policiales ya fueron sumariadas, separadas. Sí. De todas maneras hay que continuar a ver qué grado de vinculación tenían, porque no pueden, no tiene la misma responsabilidad que era el jefe que un subalterno, pero lo mismo tienen responsabilidad. Y por otro lado, también los fiscales, no solamente hay que investigar cuáles son las vinculaciones. Si nosotros podemos solucionar esto correctamente, haremos que la gente ponga un poco más o crea un poco más en la justicia y sobre todo en un lugar tan desprotegido como el norte provincial, digo desprotegido en el sentido de que estos hechos parecieran, porque el resto de la sociedad inexplicablemente en Vera nadie abrió la boca, ni el presidente, ni intendente, ni el presidente del Consejo Municipal, ni ningún concejal, ni el senador, nadie abrió la boca sobre este tema. Y es gravísimo, es gravísimo. Digo, involucra a un montón de funcionarios. Nadie podría, aunque sea una cosa, perdón lo que decimos, pero aunque sea una cosa lavada, pero nadie, los medios tampoco. Los medios de Reconquista de golpe sacaban, y si no decían que era una interna judicial entre Reconquista y Vera, no es ninguna interna judicial. Estamos hablando de una menor. ¿Cuánto poder puede tener un empleado judicial para contar con tanto blindaje, semejante blindaje? ¿Cuántas cosas, qué saben, tiene información? Y seguramente esa es su herramienta fundamental y por eso han tratado de cubrirlo y en ese tema y en otros temas que en el norte provincial por ahí están como hasta naturalizados, como estos hechos de abusos de los padres hacia sus hijas o de algún familiar hacia sus hijas. Cuento un caso concreto. El caso que vos hacías referencia antes fue cuando 3 chicas de Margarita, en el 2012 o 2013, no, 2012, yo publiqué la historia, la declaran primero en la policía y después en la justicia, que participaban de fiestas en la casa de una funcionaria judicial llamada Vivi Sánchez, que vive en Vera y que vivía enfrente del Club Ferrocarril Oeste en Vera. A esas fiestas iban adultos, le ofrecían sexo, fumaban porros, según la declaración de las chicas. Sí. Y cuando la mujer declara, esta tal Vivi Sánchez indagada, cuenta que recibió un mensaje del doctor Fesia, mensaje de texto, que le decía: me dijeron que tenés chicas, en tu casa. Y ella le responde: ¿qué decís? ¿Estás re loqui? Responde así en la indagatoria a esta mujer Vivi Sánchez. Por esa indagatoria, que después fue ampliada, el fiscal Julio Olazábal reunió a todos los
fiscales regionales para preguntarle si debía abrir una investigación para Fesia, solamente por esa mención. Y fíjense ustedes cómo funciona la corporación judicial. Solamente el fiscal regional de Rafaela, Carlos Arietti, solamente dijo, sí, hay que pedir copias de todo y abrirle una investigación sumaria. El resto actuó corporativamente, me consta que actuó corporativamente, y así se salvó Fesia una investigación dentro del Ministerio Público de la acusación. Después fue fiscal, después fue jefe de los fiscales, y la historia que es altamente conocida. Alicia también lo sabe este tema porque ella lo trabajó con el caso de las chicas de Margarita y estatal Vivi Sánchez. Tienen tanta información estos empleados judiciales. Anteriormente había un tal Freddy Bolaños, que quedó preso, que trabajaba también en la justicia provincial en Vera, en la justicia penal, que también armaba fiestas con menores de edad en su casa, a la que iban personajes de la justicia local de Vera. Esto es horrible y sigue pasando, a pesar de que hay condenados, hay mujeres que declaran y confirman que esta situación existe. No sé cuál sería la opción, Alicia, la intervención, una delegación especial, porque siguen pasando estos hechos. Sí, yo creo que, bueno, en este caso actual está actuando la justicia, a la víctima, la madre de la víctima la está patrocinando el CAJ, o sea, el Ministerio de Justicia. Esperemos que se pueda llegar a digamos, hacer justicia en un caso tan delicado como este, pero lo que queremos es que esto no se repita y que no sean cómplices encima integrantes del viejo, del nuevo, pero integrantes de la justicia y mucho menos del nuevo sistema. Entonces, haremos todo lo que haya que hacer dentro de la legislatura, seguiremos trabajando y nosotros queremos evitar que este señor siga con un cargo, porque esa es la otra pregunta que le estamos haciendo al doctor de Olazábal, si es cierto, como pareciera ser, que tiene garantizado otro lugar, o sea, renuncia a ese cargo sospechosamente porque de golpe entendió que no era ese o no se le daban los medios necesarios para trabajar, cosa de la cual nunca había abierto la boca, o que le provocaba una depresión tremenda, tampoco hay ninguna prueba de ello. Entonces, bueno, y entonces se retira, pero no es que se retire y se va a su casa y deja de cobrar, no, sigue cobrando. Entonces, ¿en qué cargo? ¿Quién se lo da? ¿Cómo es? Todo eso le estamos solicitando en este pedido de informes. Y bueno, nuestra preocupación, la verdad, porque yo rescato absolutamente la velocidad, la necesidad del nuevo sistema penal y trabajamos mucho, la verdad que trabajamos muchísimo durante años para que existiera este sistema, pero bueno, lamentablemente hay personas con las cuales nos equivocamos al haberlas votado en el lugar que las votamos, eso es así. Sergio. La primera pregunta, bueno, parte ya está respondida, pero me gustaría seguir indagando. ¿Qué pasa en el norte? ¿Por qué esta situación se repite tanto? ¿A qué se puede atribuir esta situación? Sí. En algunos casos de impunidad, de suma impunidad. ¿Qué pasa en el norte que nadie reacciona? Sobre todo, no solo las fuerzas políticas, las fuerzas vivas en general. Y por otra parte, ¿cómo sigue esta situación después de estos pedidos, después de estos interrogatorios a de Olazábal? ¿Cómo se prevé que se puede desenvolver el resto de la situación? Bueno, yo creo que lo que decía recién, el tema de que la naturalización de estos hechos, porque yo como integrante en su momento de la Comisión de Derechos y Garantías durante varios periodos, fuimos muchísimas veces en el caso de esta mujer Vivi, en casos de un montón de abusos sexuales que venían sucediendo y en el viejo sistema y siempre chocábamos con barreras y con el doctor Palud en Reconquista y con bueno, siempre tuvimos muchísimos problemas y la mayoría no se resolvieron. Teníamos serias esperanzas de que con el nuevo sistema se pudiera resolver y la verdad que hasta ahora no, hasta ahora no ha sido así. Hay capacitaciones en las escuelas y en Vera y en todo el nodo para tratar
tratar de alertar a los niños, a las niñas, a los adolescentes sobre el tema de trata, abuso sexual infantil, etcétera, bastante intensiva, pero aún así es insuficiente porque hay un problema cultural que también tenemos que ver, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay una sociedad que es connivente, porque no es casualidad, como bien vos decías, el silencio no es casual de que no solamente los partidos políticos, sino las otras instituciones. Yo digo, la iglesia, que tantas veces, bueno, no dice nada, no sé, los clubes, el Club de Leones, las instituciones en general de las poblaciones no tienen nada que decir de temas como este. Te cuento el caso de Esperanza, sí decía la iglesia. Había un cura en Esperanza que decía, pobre esa gente, pobres esos abuelos que están presos por el caso de los abuelos que violaron al chiquito de 11 años, y pedían por la libertad de esos abuelos. ¿Saben quién era el cura? No. El cura Bricio, que está siendo investigado por el Vaticano por abuso de menores, que estaba en Esperanza, como a cargo de la diócesis. Claro. Además hay algo que por ahí me suena, me choca de lo que usted misma decía. Tienen información, FEDESIA u otros fiscales poseen información, sus vínculos poseen información, digo, tan manchados y tan oscuros están todos alrededor para que nadie pueda salir a denunciar una situación, estas irregularidades, estos silencios, que todos tienen miedo de esta información. O sea, ¿qué información tendrá? Que todos evidentemente se quedan todos, como dice Sergio, el silencio no es casualidad. Y estamos hablando de una gran cadena, de un montón de gente relacionada unos con otros, pero una persona o un grupo de personas maneja una información X aparentemente y todos se quedan en silencio. Y estas situaciones se reiteran, son constantes y la población se ve afectada y esta esfera política o esta esfera en la justicia está apartada o callada. Y lo que decía Héctor recién sobre el tema de que en su momento el doctor de Olazábal había preguntado, bueno, y que uno solo respondió que sí, también se dio en otras situaciones que ocurrieron en Vera y en La Gallareta, en la cual le pedimos esclarecimiento por la actuación de determinados fiscales, y el doctor de Olazábal separó a algunos fiscales, e inclusive el fiscal regional de Reconquista, al doctor Eladio García, en una causa en la cual le habían quemado la casa a un joven que había denunciado carreras de galgos, y que está siendo investigado por el fiscal Sinópoli del sur. O sea, en un caso del norte lo investiga al fiscal y al fiscal general un fiscal del sur. Pero yo creo que hay voluntad de hacerlo, pero que muchas veces esta corporación actúa en forma muy fuerte e impide que se conozcan más detalles. Ahora, creo que hay que insistir. A veces me da pena que la prensa también no dé cabida en la localidad a este tipo de informaciones, que tengamos que ir a salir en una radio y tampoco en todas de la ciudad vecina de Reconquista. Y es como que todo el mundo quiere que esto pase rápidamente. Perdón, Alicia, y la clase política también. Sí, por de Reconquista, de Vera, de la provincia, los representantes del norte provincial, así como habla Alicia Gutiérrez, tienen que también poner su... Sí, no cabe duda. Yo me llamó la atención que nadie dijera en un legislativo, en un ejecutivo, en el senador, ¿dónde están? Digamos, ¿qué opinión tienen de estos hechos, ¿no? Y bueno, entonces creo que esto es lo que hace que a veces la gente después desconfíe de la justicia y diga la justicia en general, cuando en realidad son algunos integrantes o de la justicia o algún político o algún integrante de alguno de los poderes del Estado, y no es la totalidad. Pero bueno, en este caso el silencio también ayuda a todo eso y esperemos que rápidamente se puedan solucionar estos temas, ¿no? Seguro. Hasta, por último, y quizá una pregunta tanto personal, ¿no? Porque lo hemos escuchado a Antonio Bonfatti hablar y destacar el trabajo que ha realizado en la provincia en lo que tiene que ver con
sacar de funciones a aquellos policías o a aquellas personas que desempeñan funciones en la fuerza pública que de alguna manera están asociados a este tipo de delitos. ¿Hasta dónde tiene que llegar un poco la limpieza que propone el el Ejecutivo Provincial? Bueno, acá fueron separadas 20 policías, los 20 policías que ese fin de semana se encontraban en la alcaidía, porque eso era una alcaidía policial, en la cual yo había concurrido un tiempo antes, y hay detenidas 85 personas, de las cuales 35 son presos federales que deberían estar en las cárceles federales de Resistencia o de Formosa. Y que sin embargo la nación se negaba a recibirlos. Están ahí en ese lugar y ahora va a pasar a ser, creo, es lo prometido. Primero fue separado el jefe de la alcaidía, pero va a pasar a ser una alcaidía penitenciaria, o sea, va a depender del servicio penitenciario. Ya está en manos del servicio penitenciario. Sí, basta de policías ahí adentro, digamos. En mi opinión también debería ser separado el jefe de la regional, ¿no? Creo que es muy grave y no solamente sucedió este hecho, sino otros hechos anteriores en las cuales inclusive de abuso policial y siguió permaneciendo el mismo jefe. No el de la alcaidía, sino el mismo jefe regional. Por eso creo que es muy importante que los policías responsables de algún delito, como cualquier otro ciudadano, también paguen las consecuencias. Sobre todo cuando uno es funcionario público, un policía, un docente, un empleado de sanidad, etcétera, tiene responsabilidades. El doctor Baclini es el fiscal regional de Rosario, sacó una resolución mediante la cual todo funcionario público, le hace docente, bueno, todo lo que acabo de citar recién, y por supuesto los que somos políticos, los que ocupamos un lugar en la justicia, son responsables de denunciar y están obligados a denunciar casos de violencia de género, de abuso sexual infantil o que afecten la integridad sexual de los menores o de alguna persona, ¿no? Pero sobre todo de los y las menores. Y eso me parece importante. Bien, bueno, han quedado muchos temas para hablar con Alicia Gutiérrez, seguramente te vamos a convocar en los próximos días, Alicia, porque también se viene el balotaje y queremos conocer también un poco, no solamente tu opinión, sino también un poco la postura que va a adoptar de aquí en adelante el Frente Progresista a nivel provincial, así que ya te vamos a estar convocando nuevamente. Alicia, muchísimas gracias. Gracias.